Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, vamos a arrancar el hueso. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza cuando escuchaste las declaraciones de Vázquez? Me pareció, no las escuché, las leí, que generalmente cuando uno lee le suena mucho más fuerte, ¿no? Algún tipo de declaración atilsonante como esta. Nosotros tenemos ya tenemos varias décadas de consolidación de la democracia en nuestro país y en nuestra provincia, y declaraciones de estas características hacen mucho ruido, ¿no? Fundamentalmente porque apuntan directamente a la cabeza del Poder Ejecutivo, apuntan directamente a quien expresa, le guste al doctor Vázquez o no le guste, la voluntad de los santafesinos, expresada en las elecciones de 2019 de cambio, de transformación frente a lo que venía haciendo las gestiones anteriores del Frente Progresista. Una voluntad de cambio en distintas áreas, pero particularmente en materia de seguridad pública. Indudablemente hubo un peso en la opinión pública de las gestiones o del resultado de las gestiones del Frente Progresista en materia de seguridad pública para asumir otro rumbo, para decidir encarar otro rumbo. Y ese rumbo es el que ha asumido el gobierno de Omar Perotti, que decidió poner en la cartera de Seguridad Pública a Marcelo Saín y le encomendó una tarea, que es llevar adelante una profunda reforma de las estructuras de fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe, de la seguridad pública en general y de la fuerza de seguridad en particular. Y por supuesto, esto genera divergencias, remesones que son propias del juego de la política. Ahora, pasar del juego de la política a hacer declaraciones que directamente atentan contra la institucionalidad ya es otra cosa, ¿no? Si fueras Traferri y tú tendrías de abogado a Vázquez, ¿ya le habrías pedido que se vaya? Sí, yo no soy, ni quiero serlo, ¿no? Pero la verdad que entiendo que sí, porque directamente pone esto, lleva a esto, que es un proceso judicial, por supuesto con consecuencia política, y yo no voy a entrar en decisiones, ni me voy a poner a analizar el proceso judicial, por eso lo pongo en el plano de la política y el proceso de reforma que se estaba llevando adelante. Ahora, precisamente es el doctor Vázquez el que lleva esto a un plano político y de confrontación de poderes entre distintos poderes del Estado. Me parece que hay que tomar esto como lo que es un proceso judicial entre muchos, que por supuesto rozan e involucran a la institucionalidad, pero también hay otro proceso que rozan e involucran a sectores del poder económico, desde lo que se conoce como el Círculo Rojo, rosarino y santafesino, a distintos actores de nuestra vida social, económica e institucional, y debería ser normal en democracia poder procesar estas situaciones sin necesidad de llevar esto a una crisis política, ¿no? Hay que desdramatizar en lo que tiene que ver con la gestión de este tipo de situaciones. Una democracia madura asume la posibilidad de que se investigue a funcionarios de cualquiera de los niveles o actores de nuestra vida económica, por más poderosos que sean, ¿no? Ahora, estas declaraciones, como así también las de Traferri el otro día en conferencia de prensa, y en el marco que se está dando justamente de, por ejemplo, estos mensajes, bien lo decía del Frade, cuasi Sinaloa, de que aparezcan cuerpos descuartizados, ¿son casualidad o hay vueltos que se están enviando mensajes directamente a Saín? No tengo los elementos para afirmar, esto de ninguna manera, pero indudablemente digo lo que sí, porque a veces uno escucha, ¿no? Distintos actores de nuestra vida institucional, periodistas, dirigentes políticos, legisladores, intentar disociar la violencia cotidiana que vivimos los rosarinos y los santafesinos de causas judiciales, esta o muchas otras, ¿no? Que refieren a estructuras delictivas complejas o a delitos complejos en general. ¿Y cómo vamos a disociar lo que pasa en el territorio de lo que pasa de alguna manera, estos procesos judiciales profundos, trascendentes? De ninguna manera. Durante años, y esto podés dar fe vos, nos hemos pasado muchos
diciendo que se necesitaba abordar los delitos complejos en toda su extensión y que el Estado y la justicia penal en particular debía dejar de ser una red invertida. ¿Cómo es? Esas redes invertidas que permiten que, de alguna manera, el delito pequeño o el de los pibes de gorrita, etcétera, quede a veces, ¿no es cierto?, atrapado en las redes de la justicia penal y el otro pase inadvertido. Si durante años exigimos esto y ahora hay un gobierno que tiene la decisión política, repito, y no hago ninguna referencia a una causa judicial en particular, sino a todo el proceso que se está dando a nivel provincial, vemos un gobierno que plantea precisamente una reforma profunda de la actitud de la justicia y una reforma profunda de la fuerza de seguridad para que no suceda esto y para que en última instancia vayamos al fondo de la cuestión y al meollo, como nosotros que venimos planteando hace tantos años esto, no vamos a acompañar políticamente esa decisión. Repito, más allá de lo que suceda con causas particulares, que será la justicia, claramente. Lo que hay que hacer también es apoyarla a la justicia, es decir, y dejar que actúen. Cuando digo apoyarla, darle protección a todos los fiscales, a todos los jueces que tienen vocación por investigar, ¿no? Hace unos años nos escandalizamos todos y repudiamos todos los poderes del Estado, los cuerpos legislativos locales, el Consejo, los atentados a los edificios del Poder Judicial. Bueno, es hora de que pase lo mismo cuando hay amenazas a fiscales o a jueces que investigan. Vamos a una cuestión que me parece muy interesante desde el punto de vista partidario. La escuela de gobierno que querés crear dentro del Partido Justicialista, ¿cómo armarías eso? ¿Cómo lo generarías, el espíritu de esa cuestión reformista? Mira, a mí me tocó gestionar durante 8 años la departamental Rosario del Partido Justicialista, que es la más grande en cantidad de afiliados, ¿no? Todo el departamento Rosario. En un proceso de profundo debate que se dio dentro del peronismo, y con algunas etapas difíciles. Fines del 2015 perdimos las elecciones nacionales. A partir de eso se generó una situación de debate permanente del justicialismo. Y tengo para mí que ese debate permanente que se dio en todas las estructuras del partido, en parte consolidó el proceso que nos llevó al triunfo nacional y al triunfo provincial, de la mano de Alberto Fernández en la Nación y de la mano de Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. En el marco de ese proceso nosotros tuvimos experiencia con secretarías locales, ¿no es cierto?, de adoctrinamiento en las departamentales del Partido Justicialista, en particular en Rosario, comisiones de energía, de economía, distintos ámbitos de debate entre intelectuales, especialistas en la materia, militantes políticos, dirigentes territoriales, barriales, gremiales, etcétera. Una experiencia riquísima. Lo que queremos hacer es llevar eso, no porque no exista, sino porque queremos institucionalizarlo, a la provincia, al partido provincial. Se lo hemos planteado a Ricardo Olivera en el proceso de cambio de autoridades a nivel provincial, donde me va a tocar ser secretario general, estar en el Ejecutivo Provincial del PJ, y la creación de una escuela de gobierno que permita en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, la formación de cuadros políticos, ya no desde cada agrupación, desde cada gremio, de cada espacio de profesionales, independientemente o autónomamente, sino a partir de una decisión política del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe de generar una escuela de gobierno, una escuela de formación de cuadros y una escuela de dirigentes y funcionarios políticos. El Partido Justicialista estuvo 12 años afuera del gobierno en la provincia de Santa Fe, pero en los 24 años anteriores también pasó por etapas, tengo que decirlo, porque vos sabés cuál es mi posición, como la de gobiernos como el de Carlos Alberto Reutemann, que en realidad hicieron de la desactivación del partido una política en sí mismo, ¿no? Nosotros necesitamos un partido firme, un partido orgánico, un partido que exprese la unidad en la diversidad, pero que además tenga un espacio de formación de cuadros, de dirigentes, de funcionarios, que le dé una previsibilidad en el tiempo y le dé un plan para seguir trabajando a 10, 20, 25 años, ¿no? La última, me interesó mucho, digamos, la cantidad, el paquete de proyectos que tuviste sobre movilidad, ¿no? O sea, de transporte. A ver, contame, digamos, algunos de los proyectos. Te están viendo en Rafaela también, en Santa Fe. Hay una onda expansiva
de empezar a generar cambios absolutamente. La pandemia aceleró mucho los tiempos de dar verdaderas discusiones en cuanto a la movilidad. ¿Cuáles son los proyectos más importantes para Rosario? Nosotros hace tiempo venimos trabajando en materia de movilidad, en particular en una de las herramientas que tienen la gestión de movilidad de las distintas localidades y los municipios, sobre todo la dimensión de Rosario, que es el transporte urbano de pasajeros, el transporte masivo. Nosotros entendemos que no hay forma de resolver los problemas que tiene, por ejemplo, de movilidad, de transporte, congestión de tránsito, la ciudad de Rosario, si no se piensa en un plan integral que incorpore los trenes metropolitanos de pasajeros. Algo de eso hay, que ya se está caminando entre provincia y nación para recuperar trenes de cercanía. Estamos hablando, por ejemplo, de Rosario, Cañada de Gómez, y estamos hablando también de Santa Fe, Laguna Paiva, ya que salimos por Santa Fe. Es imposible pensar una movilidad hoy con recetas que que están perimidas, es decir, por ejemplo, la saturación de autos particulares, el transporte motorizado particular. Y una gran preocupación que nos trae la pandemia es que la crisis del transporte público a la que nos somete a todas las localidades de la pandemia genera una caída brutal de usuarios, pero después tenemos los gobiernos locales, y esto es lo que está pasando con el gobierno de la ciudad de Rosario, con la emergencia que dictó, que lamentablemente achican el esquema de transporte urbano de pasajeros para capear este temporal, para capear la crisis, cosa que está bien, pero para el momento propiamente hecho de la emergencia, que es la pandemia, pero tienen la pretensión, al menos el gobierno de la ciudad de Rosario, de sostener ese esquema reducido en el tiempo mucho más allá. Y esto va a generar que, como fue tras la salida de la crisis del 2001-2002, la recuperación económica que permite pensar y devuelve usuarios al sistema de transporte público, no va a tener un sistema acorde para recepcionarlo. ¿Qué pasó en el 2003, 2004, 2005, 2006? En Rosario se recuperaron usuarios, pero muchos de los potenciales usuarios que podían volver al sistema optaron por la motito, por el auto particular, cuando empezaron a tener unos mangos en el bolsillo, ¿no? Y en el mundo no es ninguna afrenta para un empresario, para un CEO de una empresa viajar en el mismo colectivo que el albañil o que el laburante de cualquier empresa. Y te sumo otra cosa, la bicicleta y el monopatín, que son utilizados en todo el mundo, y me parece que debería generar corredores seguros, pero realmente seguros. Ese es el tema. En Rosario se avanzó en algo de eso, por supuesto, como vos decís, no son realmente seguros, hay que trabajar para que lo sean. Pero la verdad que eso va a alcanzar a una parte de la población. Lo único que soluciona los grandes problemas de movilidad es el transporte público masivo, ¿no? Y si es no contaminante, mejor. Estamos hablando de troles, tranvías, trenes, etcétera, ¿no? Estamos lejos todavía de eso, pero debería ser la expectativa para el futuro, o la apuesta para el futuro, poder apostar a eso, ¿no? Eduardo, buen 2021, porque el 2020 es para el olvido, Abrazo. Sí, seguramente. Gracias. Abrazo a ustedes. Un abrazo grande.